Muy buenos días a todos quienes nos acompañan y muchas gracias por conectarse con nosotros. Soy Ricardo Valdivielso, gerente de Altos Patrimonios, y les doy la bienvenida a un nuevo webinar organizado por el equipo de Vice Inversiones. Le hemos denominado Oportunidad en Renta Fija Nacional, un espacio en que compartiremos con ustedes información relevante para sus inversiones de cara a la segunda mitad del año. Los últimos registros de IPC han evidenciado una moderación más marcada, y con ello el mercado apunta a que la inflación se comenzaría a acercar a una tasa anual de 3% en el 2024. A esto se suman cifras de actividades que siguen débiles y un Banco Central que ha señalado una mayor inclinación para bajar su tasa de política monetaria en la segunda mitad del año. Este contexto podría entregar una atractiva alternativa de inversión, y para hablar de ello, hoy nos acompaña Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia de Vice Inversiones, y también estamos con Marcos Gallardo, subgerente de Renta Fija Nacional de Vice Inversiones AGF, quienes nos compartirán su versión y recomendaciones. Durante la exposición pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para ir respondiéndolas junto a Sebastián y Marco. Al final de la presentación le vamos a mostrar un código QR para que lo puedan escanear y nos ayuden a contestar una breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y así ir mejorando nuestro webinar. Hoy estaremos viendo contexto económico local, para luego pasar a qué ha pasado con la renta fija nacional. Después veremos alternativas de invertir en renta fija nacional para terminar con nuestra recomendación. Sebastián, te cedo la palabra, muy bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, por la bienvenida. Hola, Marcos. Hola a todos nuestros oyentes en este webinar Vice, en donde vamos a abordar, como bien mencionó Ricardo, las oportunidades que podríamos tener para este segundo semestre en algunas inversiones, en particular en la renta fija. Pasando entonces a la primera parte, ¿por qué creemos que en ese sentido es una oportunidad? Veamos el contexto económico local, lo que estamos observando para este segundo semestre. Primero por el lado de actividad, ¿no es cierto? Lo que estamos pensando desde el punto de vista de perspectivas, que en general lo que estamos viendo desde el punto de vista de desempeño económico es que la economía este 2023 continúa exhibiendo un débil desempeño. Hemos tenido una moderación importante del consumo privado, ya se ve, por ejemplo, en algunos indicadores del comercio, por ejemplo, la venta de automóviles, el consumo de bienes durables en ese sentido por parte de los hogares, automóviles, equipamiento para el hogar, etcétera, se ha visto un menor dinamismo, un desempeño bastante débil, y también por el lado de la inversión, ¿no es cierto? Hemos visto también por ese componente un desempeño bastante lento en el último tiempo, y eso nos lleva a suponer, desde el punto de vista de perspectivas, para la segunda mitad del año que seguiremos viendo débiles tasas por el lado de la actividad, lo que nos lleva a pensar de que el PIB del 2023 como un todo estaría mostrando una caída de un 0,8%. Pensemos que, por ejemplo, el Banco Central de Chile en sus últimas proyecciones está esperando una economía que esté mostrando un PIB entre una caída de menos 0,5% para este año y 0,25 positivo para el 2023 de variación porcentual. Nosotros estamos más negativos en ese sentido, pensando que la actividad, sobre todo en el corto plazo, sigue mostrando una débil dinámica y que no esperamos todavía un repunte significativo, por lo que en ese sentido la economía está mostrando un débil desempeño. ¿Y cómo conversa esto desde el punto de vista de actividad? Por el lado de inflación, que esa también es otra novedad que estamos teniendo del punto de vista de evolución, que si nos fijamos en el gráfico, hemos visto que durante el año pasado la inflación anual, que es la línea roja y que está en el eje derecho de nuestro gráfico, mostraba tasas anuales bastante altas. Pero esto último ha ido cambiando, ha ido dándose un giro respecto de esta evolución de la inflación y ahora más bien estamos observando variaciones cada vez menores en términos anuales, incluso con variaciones positivas en los registros de IPC que esperamos para los próximos meses. La novedad más importante, creemos nosotros, que también nos está llevando a suponer una moderación de la inflación es esta sorpresa que se dio en el IPC de junio, que fue de una variación negativa de un menos 0,2%.
Vimos caída en promedio de los precios de la economía en términos mensuales en el mes pasado. Y eso en el fondo aceleró más esta moderación de la inflación en términos anuales. Entonces, con eso, del punto de vista de expectativas, estamos esperando que la inflación 2023 alcance una tasa cercana al 4,1%, ¿ya? Mientras que para los próximos 12 meses, parado hoy día, pensando cómo va a estar la inflación 12 meses más en junio del próximo año, julio del próximo año, ya vemos que posiblemente esté en torno al 3%, una variación positiva, pero de todos modos igual baja si se compara con lo que veníamos viendo en trimestres pasados. Entonces, ¿cómo conversa esta novedad, ¿no es cierto? Este tema de inflación que está siendo bienvenido posiblemente para la economía, que la inflación empieza a mostrar un menor avance, el Banco Central. El Banco Central, ¿qué podría tomar de decisión en ese sentido de política monetaria con estos antecedentes? Vemos que ya el mercado y también nosotros en Viceinversiones estamos apuntando desde el punto de vista de expectativas a que este escenario de débil desempeño de la actividad y una inflación que está mostrando un menor avance involucre un proceso de ajustes a la baja en la tasa de política monetaria. La herramienta con que el Banco Central de Chile entrega estímulos sobre la economía o restringe la actividad, ¿no es cierto? Este es el instrumento principal que tiene el Banco Central de Chile para incidir en la actividad económica y por consecuencia también sobre la dinámica de los precios, sobre la inflación. Y con este contexto de una economía débil, inflación que está más baja, o en el fondo que está viendo una convergencia hacia el 3%, vemos que ya posiblemente estos niveles de tasa de política monetaria puedan ser más bajos. En nuestra opinión, creemos que este viernes, que es la reunión de política monetaria del Banco Central, podríamos observar una baja en la tasa de interés incluso de hasta un 100 puntos base, un 1%, o sea que baje del 11,25 actual a un 10,25%. Sobre todo porque hemos visto que desde los últimos datos, desde la también última reunión de política monetaria del Banco Central, hemos visto que los datos van en la dirección que pueden favorecer una baja de tasas a lo mejor más fuerte en ese sentido para este viernes en relación a lo que a lo mejor se pensaba antes en ese sentido. Entonces vemos que hay un contexto económico que nos está entregando posiblemente posibilidades de que el Banco Central de Chile pueda entregar un proceso de recortes en la tasa de política monetaria, lo que puede tener efectos sobre los activos de inversión, Ricardo Marco. Por lo que en ese sentido estamos en una oportunidad posiblemente en base a este escenario para algunos activos de inversión en el escenario nacional. Y en ese sentido, ¿sí? Sebastián, Sí. Entonces, con este escenario que nos describe, con una menor inflación, inicio de ciclo de baja económica, Marcos, ¿cómo impactaría esto a la renta fija local en los próximos meses? Hola, muy buenos días, Sebastián, Ricardo, y a todos nuestros participantes en nuestro webinar de renta fija. Bueno, efectivamente comentarles cómo nuestra clase de activo podría de alguna manera favorecer, dado este contexto que nos acaba de escribir Sebastián, que es propicio para esta clase de activo, el mejor contexto, el mejor entorno que podríamos tener justamente para esta clase de activo, en un contexto, como decía muy bien Sebastián, de bajo crecimiento, menor inflación y un escenario que ya a fines de esta semana deberíamos ver novedades por parte del Banco Central con caída de tasa. Efectivamente, la renta fija local es el activo que obviamente debería beneficiarse en este contexto. Para comenzar, mostrarle un poco cómo ha evolucionado las tasas de interés. Nosotros en la renta fija local tenemos, la verdad, una diversidad importante de instrumentos, pero aquí uno que es muy representativo y da una buena referencia de cómo ha evolucionado el mercado de la renta fija en el último tiempo, que son los bonos soberanos, aquellos bonos emitidos por el gobierno y por el Banco Central, y cómo ha sido la tónica, el movimiento de la tasa de esta clase de activo en el último tiempo. Al lado izquierdo pueden ver las tasas nominales, las tasas en pesos. Pueden ver que ha experimentado un incremento importante, dado una serie de factores políticos, económicos que hemos visto en el último tiempo. Nos situamos en niveles de tasa, como bien pueden ver ahí, en torno entre el 1 al 3%, y eso se prácticamente le triplicó prácticamente a partir del 2022 y hemos tenido una cierta reversión.
¿Qué podemos destacar aquí en este sentido? Que de alguna manera el mercado aquí en parte adelanta, obviamente, lo que deberíamos ver en los meses siguientes, pero también una moderación a partir de estos mismos factores político-económicos que les describía de forma previa, que de alguna manera incidieron en esta clase de activos y que de a poco, obviamente, se fueron alejando y llevaron a las tasas a converger a los niveles que vemos actualmente, que son niveles desde luego bastante interesantes a lo que hemos visto en el pasado, y es por eso hoy día que destacamos esta oportunidad que vemos en esta clase de activos. En el caso de la curva en UF, la tasa real, el gráfico que vemos a la derecha, eso del todo no es tan evidente, porque justamente pasamos por un periodo en el cual hoy día, primero, se incrementó la tasa política monetaria. Esta tasa obviamente no es insensible a ese movimiento, y por otro lado tenemos obviamente la evolución de la inflación que llevó a las tasas reales, las tasas UF, los niveles que hemos vigentes. Hoy día incluso se sitúan en nivel incluso más alto y no han cedido mucho en ese movimiento, justamente con los registros recientes que bien comentaba Sebastián. Entonces, ¿qué destacar aquí? Bueno, por un lado, entonces, que las tasas de interés están altas, es tan interesante, un punto de entrada muy relevante, y que obviamente van a tener un cambio drástico en la medida que se genere obviamente este cambio de ciclo, este cambio económico, este movimiento que de alguna manera debería iniciar el Banco Central a fines de esta semana. Comentar un poco entonces sobre algunos indicadores que en general seguimos bastante en los comités de renta fija aquí en Vice. Uno de ellos, que es bastante monitoreado no solamente por nosotros, sino también por el mercado financiero, son las compensaciones inflacionarias. Compensación inflacionaria, o también llamada inflación implícita. Aquí en este gráfico se presentan este indicador tanto para los bonos soberanos que les mostraba de manera previa, como también para el caso de los swap. En este caso, este indicador, que es bien monitoreado, les mencionaba, lo que representa, lo que indica, es la diferencia entre un bono en peso y un bono en UF. Es la simple diferencia entre ambos, y lo que se interpreta en sí es la inflación promedio que debería tener en cada uno de los casos. Por ejemplo, para el caso de la compensación inflacionaria 2 años, es la inflación en promedio que deberíamos tener para los próximos 2 años, que pueden ver gráficamente. En algún minuto el mercado esperaba alcanzar un 8%, y actualmente está a niveles incluso inferiores al 3%. ¿Por qué es importante inferior al 3%? Porque en general el horizonte, la meta, el objetivo del parte del Banco Central es alcanzar ese 3% en un periodo de 12 a 24 meses. Entonces vemos que de parte del mercado ya vemos una reversión, una moderación que fue previo incluso a estos registros algo más bajos que hemos visto en el 2023, pero ya llegamos a un punto en que incluso están situadas debajo del 3%, mostrando obviamente esta convergencia inflacionaria que antes no estaba del todo clara. Y esa hoy día está bastante alineada tanto en los bonos soberanos que les mencionaba, pero también en el caso de los swaps, que es un derivado financiero de tasa. Entonces, en ambos casos está bien acoplada, y eso sucede tanto en los plazos de 2, 5 y 10 años, en todos los casos donde vemos que esta reversión en términos de expectativa inflacionaria, de alguna manera el mercado ya lo ha ido incorporando también en los precios. Esta evolución, desde luego, ha favorecido bastante a instrumentos en pesos, instrumentos nominales, y ha sido la tónica quizá de los últimos meses, y en desmedro justamente de la UF, que obviamente en este contexto no se beneficia en la medida que el mercado considera expectativas inflacionarias más bajas, tampoco lo hace en la medida que se presentan registros como los que tenemos actualmente, negativos, que obviamente le hacen bastante daño a la clase de activos. Hablar un poco sobre los spreads corporativos. En este caso, el spread corporativo hace mención al diferencial de tasa que hoy día ofrecen los instrumentos tanto bancarios como de empresas que se negocian en el mercado financiero. Aquí hay una representación gráfica de cómo han evolucionado esto a través de los ratings crediticios, que lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, donde el rating AAA, por ejemplo, es aquel que goza de mejor calidad crediticia o hay alguna solvencia algo mayor, y en el contraste los rating A son empresas que, si bien hoy día en sí están alejadas de un default, presentan un nivel de riesgo algo mayor, considerando en general su giro,
su producción en general, en este caso. Entonces pueden ver que en términos de estos diferenciales hemos visto en el pasado incrementos que se han moderado en lo más reciente, principalmente de las mejores calidades crediticias, los papeles AAA, que hoy día están en niveles algo inferiores. Se muestra obviamente que hay un diferencial también interesante en papeles con un poquito más de riesgo, como los papeles A. Los papeles AA, que en general debería ser como el paso siguiente en general en términos de calidad, de buena calidad crediticia, también han presentado reversiones algo más acotadas. Y en el lado derecho pueden ver que este diferencial de tasa ha sido transversal. No es una oportunidad que se ha concentrado principalmente en el tramo corto o en papeles más largos, pensando en determinados agentes que han operado hoy día en el mercado. Es de manera transversal, que si bien en el pasado, pueden ver ahí en el 2020, tuvieron saltos importantes, relevantes, que alcanzaron incluso 300 puntos, da una coyuntura ahí bien particular, no necesariamente de situación financiera en desmedro de la compañía, sino obviamente de un contexto que obviamente gatilló el tema de los rescates durante ese periodo. Actualmente eso se ha dejado de lado, ven que los niveles son diametralmente distintos y en general vemos compresión o caída de spread tanto en papeles cortos, de mediano y largo plazo, como muestra el gráfico de la derecha. Bueno, y en este caso presentar un ejercicio, cómo llevar de alguna manera esto que hemos de alguna manera explicado con esa evolución que ha presentado en el mercado, cómo debería reaccionar la renta fija en lo que sigue. Y aquí un ejercicio bien sencillo que muestra de alguna manera es recurrir al pasado. ¿Qué ha pasado en situaciones previas en las cuales nos hemos situado en un ciclo de baja de tasa de política monetaria como estamos hoy día? ¿Y cómo ha reaccionado la renta fija de forma posterior? Y eso es lo que se presenta acá gráficamente. En las barras en azul pueden ver que una vez que se inicia, se gatilla la baja de TPM, en los próximos 12 meses tenemos un rendimiento en torno o en promedio al 10% de forma posterior. Pueden ver ahí en el año 2001, por ejemplo, que tuvimos retorno de 11,9, o en el 2009 un 7%, 2013 un 12,8, o el 2019 un 10,4. En general, aquí la clase de activo como un todo se beneficia de este ciclo de bajas de la tasa de política monetaria. Pueden ver que aquí en promedio la reacción a esta clase de esta clase de activo a este ciclo en un rendimiento en torno al 10%. Y obviamente, si ven los rendimientos que hoy día presentan los fondos de renta fija, por lo menos, es bastante el camino que hoy día lleva para alcanzar este rendimiento promedio que acá se presenta. Entonces, es ahí, obviamente, la oportunidad que hoy día estamos destacando, que de alguna manera estamos levantando a través de este webinar, justamente a invertir desde ya en esta clase de activos y, obviamente, favorecerse de este contexto que hoy día es bien favorable en términos económicos, obviamente, en la medida que el Banco Central genera este movimiento de tasa, pero también en términos financieros, y justamente esta clase de activo es la que más se beneficia en este contexto. Perfecto, Marco. Entonces, ¿por qué invertir en renta fija nacional? Los niveles actuales de tasa de interés son atractivos, ¿no es cierto? Las menores expectativas de inflación para los próximos meses y los bonos bancarios y corporativos ofrecen niveles de tasa interesantes, ¿no es cierto? Teniendo algunas consideraciones, así como la diversificación, la liquidez y, por supuesto, estar correctamente asesorado a través de una administración profesional, ¿cómo podemos invertir en la renta fija nacional? Perfecto, mira, en ese contexto que ya hemos descrito y hemos visto cómo evoluciona el mercado, contar un poco cómo hoy día es la oferta de Vice en ese sentido para beneficiarse en este contexto. Aquí mostrar un pequeño bosquejo que presenta la oferta de fondos de Vice en términos de fondos de renta fija. Una forma de categorizarlo es a través del porcentaje en el cual hoy día invierten tanto en moneda local como en UF, que lo pueden ver en el eje que está al lado izquierdo, o en el eje inferior pueden ver también la duración promedio, el plazo promedio de inversión de cada uno de estos fondos.
Entonces, por ejemplo, en el caso del fondo Vice Renta Corto Plazo, hoy día es un fondo que mayoritariamente invierte en instrumentos nominales y a su vez su plazo promedio de inversión oscila entre 90 días y un año. Entonces, es un portafolio que hoy día en general tiene en su mayoría depósitos a plazo y en menor medida instrumentos bancarios, soberanos, corporativos, obviamente su composición. Y pueden ver también el rendimiento. La TIR que se presenta ahí es la tasa promedio que hoy día tiene este portafolio. Entonces, en términos de objetivos, ese fondo hoy día lo que busca es de alguna manera ofrecer un rendimiento bien interesante para aquellos perfiles que son bastante más conservadores, aquellos que en general invierten principalmente en lo que es money market y que de alguna manera quieren tener algo más, un nivel de exposición algo mayor en términos de tasa. Y aquí, en lo que sigue, tenemos dos caminos. Tenemos un camino más nominal que lo ofrece hoy día el Vice Renta Pesos, que en su mayoría invierte principalmente en instrumentos denominados en pesos en un horizonte que oscila entre 1 y 3 años. Y después todo un camino en UF donde se centra en lo que es el renta UF, renta a largo plazo y renta más largo plazo. En el caso del renta UF, es un fondo que hoy día invierte principalmente en UF, en una duración que va entre 1 y 3 años. En ese sentido, yo les diría que es el fondo que hoy día, a nivel de industria, es bastante más consolidado respecto del resto de los fondos y se beneficia de un contexto diametralmente distinto al que vivimos hoy día. Por ejemplo, en este caso, un escenario de mayor inflación, mayor nivel de tasa o un crecimiento que está algo más acelerado en términos de su nivel potencial, obviamente debería ser el fondo hoy día a considerar. Y si avanzamos en términos de duración o avanzamos a lo largo de la curva, tenemos lo que es el renta a largo plazo, que si bien también invierte mayoritariamente en UF, oscila su inversión entre 3 a 5 años en términos de duración. Finalmente, en el caso del renta más largo plazo, es un fondo que va desde 5 años, el fondo de alguna manera que tiene mayor plazo promedio de inversión, pero también mantiene inversiones en términos de principalmente en UF. En ese sentido, Marco, hay una pregunta acá de la audiencia. Nos están preguntando qué fondo en pesos tenemos. Así que me gustaría que lo describieras ahí, ya que estamos mostrando nuestra oferta de productos. De acuerdo. Mira, el fondo, cada vez que algún cliente nos menciona la necesidad de algún fondo nominal o tiene su intención en invertir en un fondo de esas características, para nosotros de inmediato se nos viene a la cabeza el Vice Renta Pesos. Es un fondo que tiene una composición, como les decía, mayoritariamente en pesos, al menos de un 60%, hoy día con un porcentaje bastante mayor, yo les diría más cercano entre un 80 y 90% denominado en pesos. Y su duración, como les mencionaba, oscila entre 1 y 3, pudiendo incluso considerar duraciones algo mayores. Hoy día, de hecho, tiene una duración algo mayor, en torno a 3,5 años. Entonces, el fondo hoy día nominal y bajo qué contexto se favorece un fondo de esas características, bueno, muy parecido a lo que vimos hoy día, un escenario en el cual tenemos una desaceleración en términos de crecimiento, estamos en un inicio de ciclo de bajo de tasa y también una inflación que va cediendo, o tenemos registro de alguna manera negativo como estamos hoy día, o bien relativamente bajos considerando su historia previa. Ahí también pueden ver el diferencial de tasa y hacerle mención, por ejemplo, que hoy día la curva de tasa en Chile está invertida. ¿Eso qué quiere decir? Que los plazos más cortos ofrecen rendimientos mayores a los plazos posteriores y pueden ver que eso también se ve gráfica en términos del gráfico que se presenta ahí, donde el renta UF, por ejemplo, o el mismo renta peso tiene niveles de tasas superiores, por ejemplo, que el renta más largo plazo. Y en esa misma línea, Marco, también hay otra pregunta acá de la audiencia que va en la línea de la baja de tasas le pegaría más a la duración más larga o más corta. Yo sé que ya tocaste el tema, pero sería bueno reforzarlo ya que lo están preguntando. Y si se prefiere más en pesos o en UF. De acuerdo. Efectivamente, dado este contexto, hoy día quizá la reacción más teórica o inmediata es justamente considerar la duración más larga posible. Sin embargo, hoy día nosotros en nuestros comités de inversión hemos obviamente discutido esto de manera periódica y en sí
a nosotros nos parece más atractivo considerar un horizonte más de mediano, de acuerdo a lo que se presenta acá, plazo al momento de invertir. De hecho, aquí gráficamente se ve que estamos recomendando, y lo vamos a ver de forma posterior, el fondo renta a largo plazo, que es un fondo dentro de nuestra oferta que estaría en la medianía. Entonces, es mostrarle de alguna manera que si bien nos parece que hoy día el contexto de baja de tasas va a ser favorable de manera transversal para todos los fondos, deberíamos tener en general rendimientos positivos en todos los fondos que acá presento. A nosotros nos parece que debería ser algo más conveniente en el segmento mediano denominado NUEF, y por eso que hoy día estamos considerando fondos como el renta a largo plazo para esos efectos, al menos desde la perspectiva de inversión de minuto, porque de forma posterior ahí Sebastián va a abordar ahí nuestra recomendación en particular. Entonces hoy día nos parece interesante considerar algo más de duración, pero en un segmento que vemos nosotros que ha estado algo más castigado bajo el contexto, cómo ha evolucionado el mercado en los últimos meses, donde hemos pasado un proceso en el cual vemos que en general las tasas de interés más de mediano, y ahí, por ejemplo, lo que les mostraba de forma previa, la compensación inflacionaria, ha alcanzado niveles que ya nos parece demasiado fuera de lo razonable, de lo esperable, hoy día alcanzando niveles de 2%, que obviamente vemos algo inviable considerándose ese periodo de inversión. Acá también hay otra pregunta sobre esta misma lámina, así que no la cambies, Sebastián. Yo creo que es bueno también tocar lo que Marco también clarifique eso. Nos están preguntando por las rentabilidades que muestran son descontadas comisiones de los fondos. Me gustaría que ahondáramos un poquito en la TIR que estamos mostrando ahí en esa lámina, Marco. Perfecto. Mira, en este caso, el objetivo que buscamos mostrar aquí gráficamente es la tasa promedio de cada uno de los portafolios. No quisimos descontar la remuneración porque nosotros tenemos una serie de series para cada uno de los fondos, y obviamente eso afectaría, de acuerdo a la serie, lo queríamos presentar. Entonces, como queríamos presentar un dato algo más promedio, el que se presenta acá es la tasa promedio del portafolio sin descontar hoy día lo que implica en términos de remuneraciones para cada uno de estos fondos. Ahondar un poco más respecto de lo que tienen estos fondos detrás, y aquí mostrar un poco su composición en términos bien generales. Yo les mencionaba que en renta fija es invertir en depósitos, papeles soberanos, papeles bancarios, papeles corporativos. Y aquí es mostrar de alguna manera qué tiene cada uno de estos fondos detrás. Obviamente en el caso del renta a corto plazo, como ya le advertía de forma previa, es un vehículo, un fondo más particular, más específico, cuya composición es principalmente dada por depósitos de plazos mayores, en torno a un año plazo, y en menor medida obviamente en estos papeles soberanos corporativos. Pero si ahondamos en fondos como el renta peso o en el resto de los fondos que acá se presentan, el renta UEF, renta largo plazo y renta más largo plazo, van a ver que gran parte de su composición viene dada justamente por papeles corporativos, en menor medida también bonos bancarios, y algo menor incluso en papeles soberanos. Nosotros nos parece de hecho atractivo la clase activo de bonos corporativos. Hoy día nosotros tenemos un seguimiento periódico de aquellas compañías que se invierten en cada uno de estos fondos. Tenemos un equipo especializado que de alguna manera está encima de cada una de estas compañías, de cada uno no solo a través de los reportes que se realizan de manera trimestral, sino que mantiene también una relación periódica con aquellas compañías en las cuales invertimos en cada uno de estos fondos, en bonos emitidos en el mercado de estas compañías, y nos parecen atractivos, y es por ello que hoy día tienen un porcentaje mayoritario en términos de composición de cada uno de estos portafolios. Y mostrarles también que esto no implica necesariamente incurrir en mayor riesgo. Entonces, si vamos al detalle, por ejemplo, de la composición que tenemos en términos de bonos bancarios y bonos corporativos, van a ver que en general el porcentaje mayoritario es en instrumentos que tienen muy buena calidad crediticia. Se pueden ver que, de acuerdo a cada uno de los portafolios que se presentan acá, tenemos harto papel AAA, harto papel AA, un poco en papel A, que ya les mencionaba que tenemos bastante cobertura, tenemos seguimiento de esa compañía, estamos muy tranquilos, obviamente,
en la inversión en ese nivel de compañía, de empresa, y muy bajo en términos de papeles BBB o inferior. Entonces aquí hay una búsqueda del mejor retorno para nuestros clientes, lo hacemos a través de los instrumentos que nos parecen más idóneos para ese propósito, pero eso no implica necesariamente incurrir en un riesgo excesivo. No buscamos de alguna manera buscar ese sobre retorno o ese rendimiento algo mayor, invirtiendo en instrumentos obviamente que tienen un nivel de riesgo sustancialmente mayor. Eso es lo que buscaba de alguna manera describir respecto a la oferta de Vice y obviamente cómo estamos hoy día compuestos cada uno de nuestros portafolios. Entonces, Sebastián, entendiendo lo que nos explicó Marco y cómo estamos invertidos, ¿cuál sería nuestra recomendación en Vice? Perfecto, Ricardo. Bueno, ahora entrando como a la acción en el fondo, como luego de atravesar todos estos conceptos, ir recapitulando un poquito las oportunidades, ¿no es cierto? ¿En qué vehículos nosotros, Vice Inversiones, estamos recomendando invertir para a lo mejor favorecernos de esta oportunidad que nos pueden estar entregando la renta fija para este segundo semestre? Y ahí queremos diferenciar en el fondo dos alternativas, que va a depender mucho del objetivo de inversión que cada uno pueda tener con sus inversiones. Y ahí en el fondo se basa mucho también el plazo para ese objetivo de inversión. Si, por ejemplo, yo estoy con una intención de ocupar esos fondos en un plazo menor a un año, por ejemplo, ¿ya? Ahí nosotros ya ofrecemos una alternativa posiblemente de fondo mutuo accionable para poder invertir, que en este caso sería el fondo mutuo Vice Renta Corto Plazo, que como bien explicó Marco, es un fondo que está invertido en instrumentos de renta fija y depósitos a plazo, en donde el plazo promedio de este fondo está hasta un año plazo en promedio, en ese sentido con los instrumentos. Y hoy día la tasa promedio que tiene este fondo en base a los instrumentos que tiene invertido está en torno al 5,4% más la variación de la inflación para los próximos 12 meses, UF más 5,4%. Eso es más o menos lo que está hoy día a nivel de tasa de interés. Entonces, creemos que es una alternativa para ese objetivo de menos de un año plazo, en el fondo, atractivo, porque ahí el foco de retorno, o con lo cual nosotros queremos basar en mayor medida la rentabilidad esperada con esta inversión, es en base a la tasa de interés. Y como mencionó Marco, este es uno de los fondos que hoy día está con mayor tasa, dado que la curva de tasas de interés hoy día a distintos plazos está invertida. O sea, las tasas más cortas están más arriba que las largas. Entonces, desde ese punto de vista, para un objetivo que es inferior a un año, que es bastante conservador también el tipo de inversión, este tipo de fondo mutuo, el Vice Renta a corto plazo, puede ser una alternativa bastante atractiva, dado el contexto de tasas de interés que se está desenvolviendo ese fondo en particular. Pero también existen otros objetivos que pueden ser superiores a un año plazo, por ejemplo, en donde no tenemos necesidad de liquidez o necesidad de disponer de estos fondos rápidamente, entonces estamos dispuestos a esperar más tiempo. Ahí, en ese caso, el fondo que estamos recomendando para ese objetivo de inversión es nuestro fondo mutuo Vice Renta Largo Plazo, que como también mencionó Marco, es un fondo que está hoy día invertido en duraciones o en plazos promedios entre 3 a 5 años, con una tasa promedio de UF más 4% dentro de todos los instrumentos que tiene invertido hoy en día, en donde tenemos un componente de tasa que es UF más 4%, más o menos hoy día en este fondo en base a los instrumentos que tiene invertido, pero además está otro factor de posible mayor retorno, que es la ganancia de capital por bajas de tasas de interés, dado el contexto que está enfrentando el Banco Central de Chile. Entonces, aquí los componentes de rentabilidad esperada, posiblemente para el fondo, no es solamente un componente de tasa, sino también un componente de apreciación o ganancia de capital, porque al caer las tasas de mercado, los precios de los instrumentos de renta fija suben de precio, sube el valor de este tipo de instrumentos. Entonces estamos componiendo el retorno esperado
con dos elementos, la tasa y la variación de capital. Entonces ahí el plazo de permanencia posiblemente o el horizonte, el plazo de inversión tiende a ser mayor y en ese sentido mayor a 12 meses. Este fondo es el recomendado posiblemente para esos objetivos. Si es que no tenemos necesidad de liquidez inmediata y estamos dispuestos a esperar un plazo razonable, en torno a un año o algo superior a eso, este fondo es el que posiblemente se perfila mejor para entregar mayores rentabilidades en ese contexto. Oye, Sebastián, y estamos hablando de plazo. Acá hay una pregunta de la audiencia bastante interesante que me gustaría clarificarla yo. Nos preguntan, el plazo definido como corto plazo es 1 a 3 años. Entonces, si es correcto, ¿qué pasa si se tiene que retirar la inversión a los 6 meses? Si bien nosotros estamos hablando de plazo acá, la pregunta va más ligada en términos de la permanencia mínima que tiene que tener una inversión dentro de los fondos. Y para aquello están definidos las distintas series. Nuestros fondos tienen distintas series con distinta liquidez y por lo tanto permanencia. Por lo tanto, si un cliente quisiera permanecer menor tiempo al año, por ejemplo, si está en la serie correcta con la liquidez necesaria, podría sacarlo en 24 horas. Ya va en esa línea. Así que voy ahí también a responder esa pregunta yo. ¿Ya? Esto habla más de los objetivos de inversión, lo que está explicando Sebastián, y las recomendaciones tanto como por el perfil de riesgo como objetivo de inversión. ¿Ya? Así que ahí espero haber contestado esa pregunta. Claro, aquí en el fondo lo que estamos mencionando aquí desde el punto de vista de accionable, desde el punto de vista de recomendación, en el fondo es de aquí a cuánto tiempo más este monto que estoy dispuesto a invertir lo voy a necesitar. ¿Ah? Esa es como la primera pregunta que hay que responder. Si la pregunta en el fondo se responde con que a lo mejor voy a necesitar estos montos que estoy dispuesto a invertir hoy día en menos de un año, el fondo mutuo vice renta a corto plazo creemos que es la alternativa más apropiada porque aquí el componente de rentabilidad más relevante posiblemente del punto de vista de retorno esperado, lo que podríamos obtener en retorno por la inversión, es la tasa de los instrumentos, que hoy día está bastante alta. Pero si yo estoy dispuesto a esperar más tiempo porque no necesito esos montos, por lo menos en 12 meses, sino que a lo mejor posiblemente finales del próximo año o incluso más, aquí el componente de ganancia de capital por bajas en las tasas de interés es lo que podría contribuir en un mayor retorno esperado en ese horizonte más largo de tiempo. Entonces, el fondo mutuo vice renta a largo plazo se perfila como mejor alternativa para buscar ese mayor retorno por ganancia de capital, sujeto a que obviamente yo no voy a necesitar estos montos o estos montos invertidos en un plazo menor a un año, sino que en un plazo mayor voy a lo mejor disponer o necesitar esos montos para a lo mejor algún gasto o alguna necesidad que pueda tener que cubrir en ese momento particular. ¿Ah? Esa es como la diferenciación hoy día, que también obedece a que hay una parrilla bien diversificada de instrumentos en donde uno puede elegir en base a las necesidades y los objetivos de inversión que uno tenga, cuál fondo mutuo posiblemente sea el más apropiado en este contexto. Acá hay algunas preguntas, Sebastián, van ligadas un poquito a un contexto un poquito distinto a lo que nos atañe hoy día, pero igual sería interesante que las pudiéramos abordar. Por ejemplo, en las inversiones en fondos en moneda extranjera, ¿es rentable versus la moneda nacional? Entonces ahí podríamos hacer un símil con el tema de la renta fija nacional. Uh-huh. Bueno, ahí en el fondo también entra otra variable en esa ecuación, que es lo que podría suceder con el tipo de cambio, por ejemplo, Ricardo. ¿Ah? Porque uno no solamente evalúa la inversión en base a lo que nos puede entregar este activo en su moneda de origen, sino también lo que puede pasar con el peso dólar, ¿no es cierto? En nuestra opinión, creemos que por lo menos para este segundo semestre hay argumentos para suponer de que el tipo de cambio pueda tener un movimiento al alza de corto plazo. ¿Ah? En ese sentido, desde los niveles actuales. ¿Ah?
Y viendo lo que sucede por el lado de los activos en su moneda de origen, por ejemplo, también estamos observando instrumentos de renta fija internacional con tasas atractivas. Pero obviamente también lo que entra en esta ecuación es en el fondo el objetivo de inversión y la necesidad que yo tenga a lo mejor de disponer estos montos que quiero invertir a lo mejor en mercados internacionales en un plazo determinado. Si por ejemplo los plazos son muy cortos, ahí obviamente vamos a estar muy sujetos a la volatilidad que pueda tener el tipo de cambio de corto plazo, que creemos puede ser al alza, pero obviamente va a estar bastante volátil y eso puede incidir negativamente en algún momento con nuestra inversión, por lo que más bien a lo mejor para ese tipo de inversiones en moneda extranjera, en mercados internacionales, más bien el mensaje posiblemente es que sean con horizontes de mayor plazo, o sea, que yo no necesite posiblemente estos montos invertidos en un plazo a lo mejor inferior a un año, sino que más bien sean en plazos superiores a un año donde a lo mejor necesite estos recursos y por eso a lo mejor mercados internacionales pueden ser alternativas interesantes desde ese punto de vista, porque ahí nos exponemos también a la rentabilidad en la moneda de origen de esos instrumentos por más tiempo y mitigamos posiblemente de mejor manera esa volatilidad que puede tener el tipo de cambio de corto plazo. Ese es como el mensaje. A lo mejor si queremos invertir en mercado internacional, hoy día hay oportunidades, hay alternativas interesantes, pero obviamente ponderar eso con la volatilidad del tipo de cambio y la necesidad de liquidez. ¿Cuándo voy a necesitar ese monto? A lo mejor para determinar si es que es apropiado o no esa inversión para mí en este contexto. Si el plazo a lo mejor no es un problema y puedo esperar más tiempo, es una oportunidad interesante en ese sentido poder invertir también en mercados internacionales. Sebastián, ahí quizá complementar también la pregunta que en general estamos hoy día en un contexto diametralmente diferente de lo que en los mercados externos. En los mercados externos, en general, hoy día estamos mirando incluso el mercado estadounidense, todavía en un periodo en el cual se está considerando alzas de tasa de referencia, alzas de su tasa de política monetaria. Y aquí en Chile estamos en una situación diametralmente distinta, con niveles de tasa sustancialmente diferentes también. Por ejemplo, en el caso del papel estadounidense a diario no alcanza el 4%, en el caso chileno hay muchos bases obviamente adicionales únicamente haciendo la comparación en términos de papeles soberanos. Entonces, al hacer la comparativa entre una y otra clase de activo, hoy día la oportunidad claramente está en esta clase de activo mirando principalmente el eventual ganancia de capital que se podría generar únicamente por esta caída de tasa. Y obviamente en el caso de la renta fija local parece ser el mejor vehículo, al menos en este minuto, aislando obviamente todo el aspecto que mencionaba de tipo de cambio y también de la necesidad de liquidez que pudiera tener cada uno de quien invierte en los fondos. Sí, comparto plenamente tu comentario, Marco, dado la oportunidad también que estamos observando. O sea, aquí en verdad el foco principal es lo que pueda pasar con la renta fija nacional, con este contexto de bajas de tasa. Y ahí la oportunidad posiblemente nos pueda entregar mejores retornos también en ese sentido hacia adelante. Y esto, en el fondo, puede ser para cualquier perfil. No necesariamente esto pueda estar sesgado a perfiles más conservadores, por ejemplo, que posiblemente en el caso de ese tipo de personas, ¿no es cierto?, individuos que son más aversos al riesgo, o sea, buscan inversiones más seguras posiblemente, sino que también a perfiles a lo mejor de mayor tolerancia. También la renta fija nacional puede favorecer el retorno de esos portafolios, el retorno de ese tipo de perfil también. Por lo que esto no necesariamente encapsulémonos a clientes que a lo mejor son más conservadores, sino que también puede permitirse este tipo de inversiones para clientes que pueden ser más agresivos. Perfecto, Sebastián Marcos, muchas gracias. Acá quedan algunas preguntas, yo creo que esta va más en línea de que la conteste Marco. Es una pregunta con respecto al manejo de caja de las empresas, ¿ya? ¿Qué fondo recomendaría? ¿Ya? Yo creo que Marcos podría contestar esta pregunta. Sí, perfecto. Mira, cada vez que buscamos hoy día invertir, considerando obviamente esa necesidad de invertir más que nada lo que debería ser la caja de las compañías, en general un perfil bastante más adverso en términos de riesgo, nuestra sugerencia siempre ha sido
los fondos de money market. Sin embargo, dado este contexto de money market, ahí un fondo que en particular, ¿qué característica tiene? Un portafolio que hoy día invierte el 100% de su cartera en depósito, su duración o plazo promedio oscila entre 0 y 90 días, entonces algo bastante conservador dado en general cómo evoluciona el mercado financiero. Sin embargo, dado este contexto que hemos obviamente descrito aquí en el webinar, hoy día no es una mala inversión, una mala alternativa, considerar al menos un pequeño porcentaje en fondos como el renta a corto plazo, que yo le hablaba que en general era el portafolio, el paso siguiente hoy día de considerar inversiones posteriores a lo que es el money market, un portafolio que oscila entre 90 días y un año, entonces considerar un pequeño porcentaje para justamente beneficiarse de este ciclo hoy día de baja de tasas que diría Catiller Central a fines de esta semana y que en parte el mercado ha venido adelantando. Entonces, hoy día una buena combinación entre fondos de money market como tesorería o liquidez peso, en el caso de la moneda local, donde principalmente lo utilizan hoy día aquellas compañías que requieren invertir su caja, considerando un horizonte relativamente corto, y destinar un pequeño porcentaje de esa inversión pensando en que obviamente esta necesidad no es inmediata, en fondos como el renta a corto plazo, dado este contexto bastante más favorable, debería ser una buena combinación para esa necesidad que nos plantea ahí el cliente. Perfecto, Marco, muchas gracias. Voy a revisar si quedan más preguntas. La verdad es que han entrado bastante. Creo que hemos abordado todas las dudas con respecto a los plazos, el manejo de caja, las oportunidades de inversión en el extranjero con respecto a Chile. Hemos tocado el tema de la UF con respecto al peso. Yo creo que aquí podríamos tocar esta última pregunta que va ligado en un comentario con respecto a estar invertido en fondos indexados en UF. Sí, yo creo que podríamos clarificar esa parte. ¿Por qué sugieren un fondo mutuo UF larga duración? Que es lo que estábamos mostrando en el gráfico, en la parrilla de la parte de renta fija. Creo que podríamos clarificar eso y cuál es nuestra recomendación. Perfecto, mira, hoy día estamos considerando un fondo de mayor duración, en este caso entre 3 a 5 años en términos de plazo promedio de inversión, más que nada para beneficiarnos de este contexto de baja de tasa en primera línea. Entonces hoy día el Banco Central gatilla esta baja de tasa, el instrumento o el que más invierte o que más se beneficia de este contexto son justamente los instrumentos de renta fija y este fondo hoy día el que tiene un porcentaje mayoritariamente de estas características y de una duración algo mayor. Y eso que nos permite que justamente en la medida que las tasas de interés caigan, obviamente este fondo tenga o ofrezca retornos positivos. ¿Por qué ese fondo y no el más largo? Porque hoy día consideramos que ese segmento entre 3 a 5 años es el que nos parece más favorable dado hoy día el escenario de TPM que queríamos tener en adelante, inflación, incluso de crecimiento en lo que sigue. Y también como hemos visto que ha evolucionado el mercado en el último tiempo. ¿Por qué tampoco no considerar el más corto entre 1 y 3 años en UF? Bueno, en ese caso lo descartamos más que nada por la sensibilidad a la inflación. Hoy día estamos parados en un IPC de menos 0,2%. No es descartable que tengamos registros más bajos en los meses siguientes e incluso considerar registros de 0,2, 0,3% implican de alguna manera un nivel de volatilidad en general para las tasas en UF más cortas, que obviamente no nos parece muy deseable, y es por ello que para bajar un poco esa sensibilidad a instrumentos más cortos en UF, dado obviamente estos registros posteriores queríamos tener en general bajo o incluso negativo, nos parece algo más atractivo considerar un periodo algo mayor. Y ese entre 3 a 5 años nos hace bastante sentido. Les comentamos también sobre
sobre las compensaciones. Ese segmento considera hoy día una inflación promedio muy cercana al 2%, es un número bajísimo, y a la medida que eso se revierta, se modere en los meses siguientes, va a ofrecer obviamente una caída de tasa adicional, y eso obviamente se traduce en retornos que pudieran ser más interesantes respecto de los otros fondos que estamos invirtiendo. Eso principalmente, Ricardo, a esa pregunta. Muchas gracias. También, Ricardo, yo quisiera abordar algunos comentarios respecto de posiblemente los beneficios también de invertir a través de fondo mutuo, que se mencionaron un poco en la presentación, pero que creemos vale la pena reforzar. Uno es que en el fondo provee liquidez rápidamente, o sea, si yo necesito por alguna urgencia disponer de estos montos, puedo solicitar rescate y tenerlos rápidamente en un plazo bastante razonable, ese tipo de inversiones, a diferencia, por ejemplo, de invertir directamente uno como inversionista, por ejemplo, en renta fija, o comprar los bonos uno propiamente tal, porque a veces posiblemente vender esos bonos en el mercado puede ser bastante complejo en ese sentido, y a precios que a lo mejor no sean lo suficientemente atractivos en ese momento, a diferencia del fondo mutuo, que puede tener una gestión mucho más rápida y flexibilidad para poder entregar estos fondos. Entonces tenemos esa posibilidad mucho mejor a través de fondo mutuo que invertir directo. El otro punto también es lo que sucede desde el punto de vista de, a lo mejor, si bien no somos expertos tributarios en ese sentido y tampoco pretendemos serlo, en el fondo lo que sucede cuando los instrumentos de renta fija entregan los cupones, los intereses en el fondo. Eso, al invertir directo, entra inmediatamente o compute inmediatamente como ingreso o como renta, a diferencia del fondo mutuo, en donde estos cupones se reinvierten inmediatamente en ese sentido, por lo que no pasa posiblemente a ser computado como renta en ese sentido. Entonces tenemos por ahí un beneficio de estar invertido a través de fondos mutuos por ese lado. Si bien no es el foco principal del punto de vista de una inversión, claramente es algo que uno también podría considerar. Y por otro, también la escala. O sea, aquí no hay montos mínimos para acceder a renta fija en ese sentido, a diferencia de, por ejemplo, tratar de invertir directo o comprar los bonos en el mercado, porque ahí obviamente los cortes o los precios a los cuales uno puede acceder son mucho más altos. Entonces, aquí el fondo mutuo creemos que ofrece bastantes beneficios para poder acceder a este tipo de inversiones, que es la escala, la liquidez en ese sentido, por lo que todos obviamente podemos invertir en este tipo de alternativas. Excelente, muchas gracias Sebastián y Marcos por el análisis y gracias a todos los que participaron en la charla. Antes de que se vayan, en la pantalla hay un código QR, que lo están viendo ahora. Les pido por favor que lo escaneen con sus celulares y respondan una breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer la opinión de todos, ya que nos ayudará a seguir mejorando en los próximos seminarios. ¿Ya? Esperamos verlos pronto en un próximo webinar Vice y que estén muy bien. Muchas gracias a todos por la participación.